tampoco dice qué día, pero sí nos da un buen parámetro de saber que fue en el mes de septiembre. Qué interesante, porque hablábamos de que ahí se celebra la fiesta de los tabernáculos, la de Yom Kippur, que es la fiesta más solemne que tiene el pueblo de Israel, porque es donde recibieron el perdón. Y qué interesante, porque Jesús vino a perdonar nuestros pecados y vino a darnos vida y vida eterna. Amén. Y vino para que nosotros habitáramos en la presencia del Señor. Amén. Así que vamos a darle continuidad a nuestro estudio, que es la parábola del rico y Lázaro, o Lázaro y el rico. La verdad es que no afecta el orden. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo del 19 en adelante, hasta que yo diga hasta ahí, ¿ok? Dice la escritura: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a la puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente sus males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, repita conmigo: hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Hasta ahí. Padre, gracias. Habla nuestra vida, nuestro corazón, Señor, que podamos nosotros, a través de tu bendita palabra, que tu Santo Espíritu traiga una revelación a nuestro corazón, Señor, a través de tu hermosa palabra, Señor. Que tú quites todo miedo, todo temor, toda inseguridad que podamos tener, y que nosotros en esta hora podamos abrir nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender lo que tú quieres hablar a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hablábamos hace 8 días cómo Lázaro fue un perdedor en la vida, ¿se recuerda? Que él, en su tiempo que estuvo en vida, o por lo menos lo que nos enseña esta parábola, pues recibió males. Dentro de ellos era pobre, mendigaba. Dice que en algunas versiones le decía que él estaba echado ahí a la puerta del rico, o sea, ya ni siquiera él se podía valer por sí mismo. Muchas situaciones tremendas que él vivió, pero al final él fue un ganador en la muerte, porque una vez que él fue llevado, como lo leímos, fue llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham. Entonces, para darle continuidad, yo solo aquí quiero hacer este pequeño paréntesis. Aquí hay muchas cosas que podríamos ver, y de hecho, la verdad es que no me va a alcanzar el tiempo para ver todo lo que yo necesito hablar con ustedes. Pero yo le quiero preguntar algo. ¿Sabe usted a dónde va a ir cuando muera? ¿Usted tiene la seguridad de saber a dónde va? Si está aquí. Durante mucho tiempo se enseñó, la iglesia tradicional estuvo enseñando que hay un purgatorio. Y si usted recuerda, cuando una persona muere, normalmente lo que hacen es que van a hacer una misa o varias misas. ¿Y cuál es el propósito de esa misa en la iglesia tradicional? ¿Qué es lo que el sacerdote o el cura dice? Que es para rescatar el alma ¿de dónde?
Y la palabra purgatorio en ninguna parte en la Biblia la va a encontrar. De hecho, esta parábola o este estudio o esta palabra es la que más se asemeja a dónde va una persona cuando muere. Y aquí por lo menos habla de dos lugares. Vimos que cuando dice que Lázaro muere, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice que cuando el rico muere, es sepultado. Y él se encontraba ¿en dónde? En el Hades. En la palabra Hades en el griego significa el lugar de los muertos, o el lugar de donde están los muertos. En alguna versión por ahí encontré en la traducción lenguaje actual, dice que, déjense que se lo leo mejor para no quitar ninguna palabra como viene ahí. Lucas capítulo 16 verso 23 dice en la traducción lenguaje actual, dice: cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces es simple, hermano, solo hay dos lugares. Según tu manera de vivir aquí, según las decisiones que tú tomaste estando hoy en vida. Yo le quiero decir, usted ha tomado la mejor decisión de creer en Jesús, invitarlo a entrar en su corazón y empezarse a congregar, empezar a buscar la dirección del Espíritu Santo en su vida. Amén. Ahora, ¿por qué es importante esta parábola? Si nosotros leemos el capítulo 15, vemos cómo los fariseos acusaban a Jesús que él pasaba demasiado tiempo con los pecadores. Y pudiéramos pensar, y lo pongo entre comillas, que Jesús estaba perdiendo, y lo pongo entre comillas, porque estaba con pecadores. Pero como tú y yo sabemos, Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a buscar todo aquello que se había perdido, y dentro de eso nos encontró a nosotros, que estábamos perdidos. Esta parábola es muy importante porque solamente, repita conmigo, hay dos destinos finales: el cielo o el infierno. No hay un lugar intermedio. Al contrario, vemos que aquí todavía Abraham aclara algo. Dice que hay un gran abismo entre uno y el otro, que no es el purgatorio, porque ahí no hay nadie. Si está aquí, hay otra cosa que debemos entender aquí y que no lo puse en esos estudios. ¿Me puedes regresar al versículo 23, por favor? Dice que alzó los ojos, o sea que él ya estaba muerto, ¿no? ¿No dice la escritura que había muerto y había sido sepultado? ¿Sí o no? Dice que alzó sus ojos, o sea que todavía podía. Y versículo siguiente, el 24. Y gritando, o sea que podía hablar. O sea, los sentidos no se pierden. Dice: para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Él sentía. O sea, lo que le quiero dar a entender, que una persona cuando muere no pierde sus sentidos, al contrario, se agudizan. Tanto el oído, el habla, la vista, el tacto, porque él sentía el calor o el tormento terrible en su cuerpo. Si está aquí. Entonces hay solo dos destinos. Y le decía, muchos pueden pensar acerca algo del purgatorio. Ya se lo dije, en la Biblia no existe esa parte. Usted puede buscar en toda la Biblia y no existe. Solo hay dos lugares. Y si existiera, la Biblia lo dijera. ¿Cuántos decimos amén? Esto del purgatorio es una tradición que surgió desde hace muchos años atrás, cientos de años atrás.
Dice Hebreos, si mal no recuerdo que es, creo que Hebreos 9:11 me parece, donde dice que el hombre muera una vez y después de esto viene el juicio. No, no era esa, hija, perdónenme. A ver si lo pueden buscar ahí, por favor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que una persona cuando muere va a un juicio. Y según nuestras decisiones, como hayamos vivido aquí, como tú y yo hayamos decidido vivir aquí en la tierra, es el lugar que va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. Y se acuerda, yo le daba un ejemplo muy sencillo. Imaginemos por un momento, solo por un momento, que todo el altar es la eternidad. ¿Sí? ¿Sí está aquí? Y la eternidad pues obviamente no la podemos medir porque es algo eterno. O sea, no hay forma de poderlo medir, pero sí hay una forma de decir lo siguiente. ¿Cuánto determina la Biblia que vive el ser humano, el hombre? 70, 80, 90 años los más robustos. Esos 70, 80, 90 años determinan en dónde vas a pasar la eternidad. Porque esos 70, 80, 90 años no son nada comparado a la eternidad. ¿Sí está aquí? Pero eso va a determinar en dónde vas a pasar la eternidad. Mire, si era Hebreos 9, verso 27 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, y había un tema con mi hermano, ¿verdad? Porque resulta que a casa de mi hermano entró un colibrí. Como tiene plantitas mi mamá, pues entró un colibrí y a mí me encantan los colibríes, la verdad es que son muy animales muy bonitos. Pero resulta, no sé de dónde sacó mi hermano eso, pero empezó a decir, mira, ¿quién sabe quién nos vino a visitar? Pues es un colibrí. Dice, no, es un ser humano que reencarnó. Mire, nos da risa, pero hay gente que lo cree. Cuando vemos este versículo, solo este versículo, echa por tierra la filosofía de la reencarnación. El hombre muere una, no dice dos ni tres, solo una. Y después de eso viene el juicio, y ese juicio, según lo que tú hayas vivido, como hayas vivido aquí, es donde tú vas a pasar la eternidad. ¿Sí está aquí? Y ahora claro, Lázaro no fue al seno de Abraham o al cielo por ser pobre, porque durante mucho tiempo se predicó y se enseñó que si no eras pobre no ibas a entrar al reino de los cielos. Oh, creo que no me... Y el rico no fue al infierno por ser rico. Y ahorita vamos a ir viendo eso. Entonces, cuando una persona muere, viene un juicio y según el decreto en ese juicio va a determinar el lugar donde va a estar. Si nosotros somos salvos y llegamos a morir, seguramente al instante, no dice un mes, no. ¿Se acuerda del ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz del Calvario y que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso? ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo que mañana, pasado mañana, en un mes, 2 meses. ¿Qué le dijo? De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque en ese momento ese ladrón se arrepintió de lo que hizo. Reconoció a Jesús como Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino o en el paraíso. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que desde hoy, no mañana ni pasado mañana, desde hoy, desde ahora. Entonces, un creyente
alguien que ha recibido a Jesús como su Señor, como su Salvador, si nos llega la hora, sabremos que tendremos un lugar con el Señor. ¿Y cuántos testimonios no hemos escuchado de hermanos que de alguna manera tuvieron experiencias donde tal vez por algunos momentos, algunos minutos, algunas horas dejaron este cuerpo? Y muchos de ellos relatan que ven un destello de gloria y que llegan a un lugar donde hay una paz. Y hay muchas películas en relación a esos testimonios verídicos de esto. Otro punto por lo que esta parábola es importante es saber que la posición social no tiene nada que ver con esto. No por ser yo pobre es que voy a tener un lugar, no, hermano. O porque yo sea rico ya tengo un lugar de condenación. No es así. No importa mi condición social, no importa mi estatus social. Lo que importa es mi fe, mi corazón, dónde está puesto. Si tú has creído en Jesús y tu corazón está puesto en Jesús y tu mirada está puesta en Jesús, tú ya tienes un lugar especial con el Señor. Porque perfecto nadie es aquí, solamente Él. Porque es posible ser rico e ir al cielo también. Pero también puede ser alguien pobre, pero también estar en un lugar de condenación. Pero vemos que en la parábola fue algo opuesto. Y hablábamos hace 8 días que en el tiempo de Jesús, en ese tiempo del que estamos hablando, cuando una persona era rica y tenía recursos y tenía propiedades y tenía todo este tipo de situaciones, para la gente en ese tiempo hablaba de que era una gente próspera, hablaba de que era una persona que tenía aparentemente una buena relación con Dios, por eso es que tenía lo que tenía. Entonces por eso esta parábola impactó mucho a todos. ¿Cómo era posible que ese hombre rico acabara en el Hades? Fue un choque para su mente y su corazón. Es como hoy se enseña está la doctrina de la prosperidad, donde según tú eres bendecido por lo que tienes. Y yo conozco gente que no tiene a Dios y es muy bendecido, aparentemente, porque tus posesiones, ni tu dinero, ni tu posición social ni económica determina dónde vas a estar. Lázaro vemos que era alguien que temía a Dios, pero el rico no. Y hablábamos que el rico, ¿cuál fue el problema del rico? Porque vimos cuando empieza en el versículo 19, vemos que dice que el rico todos los días hacía fiestas con esplendidez. O sea, era alguien que literal todos los días tiraba la casa por la ventana y hacía fiestas. Pero nunca atendió a Lázaro para ofrecerle un plato de alimento, ni ver por una necesidad que él tenía. O sea, el ser avaro, esa fue su mayor condenación de él.
Y les soy franco, a mí hablar del infierno y de estos lugares de condenaciones no me gusta hablar mucho de eso. Yo prefiero hablarle del cielo, de las bendiciones de Dios, pero no podemos dejar de tocar este tema, porque esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué en el arrebato el Señor o Pablo añadía, dice, ¿verdad? O Jesús decía que en el campo habrán dos, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el molino, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Por qué el Señor enfatizó tanto en esto? Si está aquí, ¿por qué cree que enfatizó tanto en ello? Por eso Pablo decía, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Y aunque hay una corriente por ahí doctrinal que está enseñando que la salvación no se pierde, Dios no te quita lo que te ha dado, pero tú y yo sí podemos perder lo que Dios nos ha dado. Dios no te quita la salvación, pero tú y yo la podemos perder. Entonces Pablo hace un énfasis donde tú y yo tenemos que esforzarnos en cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona. Y tal vez muchos de los que estamos aquí podamos decir, yo creo en el cielo, pero no en el infierno. Hermano, si existe un cielo, existe un infierno. Si hay un lugar de reposo eterno, va a haber un lugar de condenación eterna. Si existe Dios, existe el diablo, y que el Señor lo reprenda. Si está aquí. Y la Biblia dice mucho más respecto del infierno incluso que del mismo cielo. Este pasaje también nos enseña que el infierno es un lugar de castigo consciente y no de aniquilación. Por eso yo le explicaba hace un momento. Muchas personas, mire, fue muy triste ayer, creo que ayer fue cuando en lo que estábamos terminando de hacer unas cosas en casa, estaba escuchando un poco de noticias y escuchaba que un señor, escuche, de 50 años, joven, así como su pastor, o más joven todavía, se arrojó a las vías del metro. Otro más joven, el mismo día, se arrojó también a las vías del metro. Muchas personas toman esa decisión porque entran en un cuadro de tristeza, de depresión aguda, y piensan que es la única salida. Si alguien les explicara esto, porque a veces piensan que la vida ya se acabó y se terminó. No, hermano, sigue. Y yo le he dicho a alguien, si tienes planes de eso, te voy a pedir un favor. Empieza a echarle al cochinito para que dejes para el velorio y el entierro, porque eso también cuesta. ¿O no? Si quieres, empareja un poquito la puerta, hijo, para que no les pegue entre todo el aire. Emparejala un poco. ¿Si está aquí? ¿O sale barato? Le podemos preguntar a mi hermana. Con descuento, ¿verdad? Para nosotros, ¿en cuánto saldría lo más sencillo? Lo más sencillo, 10,000 pesos, sin contar el espacio en el panteón. Ahí nada más estamos hablando de la cajita o la urna. Bueno, ni urna, ¿verdad? Porque creo que es ya más caro, porque hay que llevar a cremar, ¿no? Pero bueno, entonces váyale juntando.
10,000 más el pedacito donde lo vayan a... Bueno, hoy hacen hasta departamentos en los panteones. Sí, ya no es como antes que 3 metros bajo tierra. No, hermano, hoy ya no, ya tiene su huequito, cabe la cajita, le echan cementito y... Aquí con claridad vemos que el rico podía ver, o sea que su sentido de la vista estaba activo. Vemos que podía hablar y podía escuchar porque tenía un diálogo con Abraham, ¿o no? Y vemos que él podía sentir el tormento que él estaba recibiendo. Los sentidos se agudizan, no se terminó nada. Y lo más tremendo es que eso es para la eternidad. En cambio, Lázaro, seguramente donde él ya estaba, ya no tenía enfermedad, él estaba sano, ya no le faltaba nada, porque vemos que en ese lugar ya no va a haber día ni noche, ni va a haber necesario que haya sol, porque el Señor lo ilumina todo. Está ahí el árbol de la vida para sanidad de las naciones. Y todo eso se agudiza. Entonces, ¿vale la pena estudiar esto, cierto? ¿Sí o no? Por eso vemos lo que dice, ¿me pones el verso 24, por favor? Porque él gritaba y le decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Mire, todavía el rico no le caía el 20 donde estaba. Todavía creía que podía mandar a quien él quisiera. Ven y haz. Dile a Lázaro que venga y que... Ay, tranquilo, ya no estás en vida. ¿Sí está aquí? Vean la actitud del rico todavía. Parecía que todavía no sabía lo que estaba pasando. Todavía creía que podía. Ay, dile a ese Lázaro que venga y que me ponga agüita aquí con su dedo. ¿Habrá alguien que es así medio mandón aquí? Al rico no le caía el 20 donde estaba, Todavía creía que podía decir, mije, Abraham diciéndole. Y luego, ¿qué le dice a Abraham? Verso siguiente, ¿qué le dice a Abraham? Pero Abraham le dice: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. O sea, como que ahí ya dijo: estoy en problemas. Vemos que entonces ese tormento no terminó con la vida del rico. Ese tormento siguió por la eternidad. Jesús muy detalladamente nos mostró que todo el cielo como el infierno son lugares que existen. Cuando hablamos del infierno no estamos hablando solo de algo que creemos o pensamos que es un problema mental. Porque tal vez he escuchado que hay gente que dice: no, yo no creo en el infierno. Ok, no creas. Eso no significa que no exista. A ver, yo le pregunto: ¿tiene frío ahorita? ¿Sí? ¿Y puede ver el frío? Entonces, ¿por qué dice que tiene frío?
si no ve el frío? Ah. Usted podrá decir que no cree en algo y está bien, pero eso no significa que no exista. Eso no significa que no sea real. Porque va a haber mucha gente que se resiste. No, es que yo no creo en el infierno. Está bien, no te voy a obligar a que creas en algo que no. Pero eso no significa que no exista. Hay gente que no cree en la brujería. Y está bien que no creas en la brujería, pero eso no significa que no exista. ¿Que hay mucho charlatán? Sí, hay mucho. Que nada más lo hacen para sacar dinero. Pero que hay muchos que sí, y que sí provocan males a personas. Sí. Porque a veces nos queremos rehusar a creer lo que la Biblia enseña. La vida en la tierra no es el infierno. ¿Cuántos han dicho, han escuchado eso también que dicen? No, si aquí yo ya estoy pagando todo. No, papá, todavía no has pagado nada. Mejor arrepiéntete y busca a Cristo, porque Él ya pagó nuestra deuda. Él ya pagó lo que tú y yo debíamos. Él ya nos rescató y nos hizo libres. Amén. Y tal vez usted está atravesando una cantidad horrible de sufrimientos, pero eso tampoco es el infierno. Repita conmigo, el infierno o el Hades es un lugar específico y es un lugar de tormento. Es un lugar donde las personas o las almas que no se arrepintieron, que rechazaron a Jesús, van a estar siendo atormentados día y noche por la eternidad. Y hay una preparación para el infierno. En serio, a mí no me gusta hablar mucho de esto, pero sí tengo que hablar, porque la Biblia lo enseña. ¿Cómo se prepara para el infierno? Es cuando las personas solo viven en el presente, solo mi hoy, y voy a vivir como yo quiera vivir. Voy a disfrutar hoy. Por ejemplo, ¿cuántos en este tiempo de posadas? Yo cuando estaba en el mundo, hermano, literal, yo me aventaba lo que se conocía como Guadalupe, Día de Reyes. Todos esos días viviendo perdidamente. Cuando una persona está viviendo solo en el presente, el rico vivía en lujo todos los días. Todos los días hacía fiesta. Todos los días él estaba viviendo como él quería. Y tal vez algunos no están viviendo en lujo porque tal vez no pueden, pero tal vez si lo tuvieran, tal vez lo estarían haciendo. Entonces yo le voy a decir algo hoy: agradézcale a Dios por la escasez que podamos tener. Agradézcale a Dios lo que nos pueda faltar, porque gracias a eso es que estamos hoy aquí y lo buscamos, y no esperando a que nos dé eso que queremos. Yo se lo he enseñado aquí y la Biblia lo enseña. Dios no te va a dar lo que tú quieres,
te va a dar lo que tú necesitas. Eso es diferente. Pero a veces Dios es tan grande en amor y en misericordia que a veces hasta nos da más de lo que necesitamos. Y aún con ese poquito a veces nos perdemos. Aún con ese poquito nos podemos empezar a desviar. Por eso cuida tu salvación hoy. Ya no vivas solo en tu presente. El prepararse para el infierno es vivir como se te antoja, como tú quieres vivir. Muchos hasta toman versículos sacados de contexto para justificar lo que hacen. O sea, en otras palabras, quieren vivir su propio evangelio. Y perdóneme, eso no es así, y por lo menos aquí no es así. Usted tiene que esforzarse en vivir conforme el Señor nos lo pide. Yo me acuerdo que algunos hermanos hace un tiempo me dijeron: pastor, la verdad mejor nos vamos porque es usted demasiado estricto. No, es que no soy estricto. Yo solo te enseño lo que la Biblia dice. ¿Quieres servirle a Dios? Si está aquí, ya no tienes que hacerlo a tu forma. Tienes que hacerlo como Dios te está pidiendo que lo hagas. Por eso yo le pido a cualquier líder, y aprovecho que están a la mayoría aquí, tiene usted que ver a su grupo que se le encargó, el ministerio que se le puso en sus manos. Tiene que usted estudiar para que todo lo que usted haga lo haga con conocimiento y con entendimiento. No nada más es hacer las cosas por hacerlas. ¿Por qué tocar un shofar? ¿Por qué ondear un estandarte? ¿Por qué dar clase a los niños? Por ejemplo, Miriam, te aseguro que no has dimensionado esto, hija. ¿Sabes lo que implica entregarte el ministerio de jóvenes en tus manos? Yo te quiero que lo analices desde hoy, hija. Es empezarte a entregar un pastorado. Literal. O sea, tenemos nosotros que comprender y dimensionar lo que Dios me está poniendo en mis manos y cuidarlo y atesorarlo más que en mi propia vida. Y puedo hablar del ministerio de danza, de alabanza, y que nos quitemos el chip que durante muchos años me decían: es que tenemos que provocar que el pueblo adore, esa es nuestra responsabilidad, que los hermanos adoren a Dios. Ok, sí está bien, pero pregunta: ¿y tú a qué horas lo vas a adorar? Si tú aquí arriba no lo adoras, ¿cómo quieres que adoren allá abajo? Tú tienes que empezar a adorar a Dios y eso va a fluir en el pueblo. Pero a veces es que, híjole, me pone una carga tan grande. Sí, hermano, pero eso es lo que yo les he dicho. Y qué bonito ha empezado a fluir cuando dejamos y cuando empezamos a adorar aquí. Fluye abajo. Y ya no te preocupas si en lugar de un do metiste un re. Si estamos aquí. Entonces tenemos que dimensionar y ya no vivir como queremos vivir. Tenemos que esforzarnos en vivir
conforme Jesús nos enseñó. Porque si no, hermano, de esa manera las personas se están preparando para ir a un lugar de condenación eterna. Vean en estas fiestas, ¿qué hace la mayoría de las personas en estas fiestas? ¿Qué están haciendo? ¿Están honrando a Dios? Y también esta parábola nos enseña cómo hay personas que oran cuando están en el infierno. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí diciéndole a los hermanos, acérquese al grupo de oración, venga a la oración en la mañana? Todos los domingos estamos aquí a partir de las 10 de la mañana en un tiempo de estudio y oración. Venga. Y no vienen. ¿Por qué se quedó tan serio? ¿Sabe ahorita, en este momento, dónde se está levantando las oraciones más fervientes y los clamores más grandes buscando a Dios? En el infierno. Están clamando por misericordia. ¿Y qué cree? Una vez estando ahí, ya no hay forma. Porque en vida, así como el rico, se ocupó de otras cosas antes de ocuparse de lo más importante. No menosprecie la iglesia que Dios le ha puesto. No menosprecie el tiempo de oración. No menosprecie los estudios. No menosprecie nada que Dios le haya dado. Por mínimo que éste pueda hacer. Si está aquí. Y estos hombres están clamando, Dios, ten misericordia. Ponme el verso 24 otra vez. Y gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia. Estaba clamando, ¿y dónde estaba él ya? En el Hades, en un lugar de tormento. Yo pregunto, y la mayoría hemos actuado de esa forma, incluyéndome. ¿Por qué esperas a clamar cuando estás viviendo un tiempo de angustia? ¿Por qué no clamar desde hoy? ¿Estamos sanos? ¿Estamos bien, gracias a Dios? ¿Puede haber algo de carencia? Gloria a Dios también por eso. ¿Puede haber hasta escasez? Gloria a Dios. ¿Por qué esperarte? Mire, es bien triste cuando uno va a los velorios. Cuando yo veo que mucha gente está sufriendo ahí. Es normal que cuando alguien parte haya dolor en el corazón. Es normal. Pero saben, muchas de estas personas que están clamando ahí es por remordimiento, porque estando en vida no ayudaron ni hicieron nada
por la persona que ya no está entre nosotros. Cuando tú hiciste todo lo humanamente posible, lo que estuvo a tu alcance, lo que pudiste apoyar, lo que pudiste hacer, gloria a Dios por eso. Por eso, si se le invita a la oración, venga a la oración. Si se le invita a un servicio especial, usted venga. Esfuércese. No espere hasta el final para clamar a Dios. Lo puede hacer desde ahora. Hoy muchas almas están clamando misericordia en un lugar de perdición, en un lugar de condenación eterna. Pero ya es demasiado tarde. Los que están pidiendo misericordia, y los que debemos estar clamando hoy por misericordia somos los que estamos hoy aquí, en vida. Y si usted lo hace, desde hoy estaremos preparándonos para un día encontrarnos con nuestro Señor. Ahora, ¿cómo evitamos un lugar de condenación? ¿Convirtiéndote como un Lázaro? ¿Ser un mendigo? No, hermano. Necesitamos empezarnos a preparar con nuestro corazón. Se lo dije, no por ser pobres, usted va a heredar el reino de los cielos. El cielo es un lugar donde se hallarán solamente, decía alguien, en el cielo solo se van a encontrar aquellos que se esfuercen en vivir una vida recta, íntegra delante de Dios aquí, en medio de cualquier circunstancia. Aún Lázaro, a pesar de los males que recibió, fue alguien que se condujo y su vida y su corazón amaba a Dios y se esforzaba en agradar a Dios. Entonces usted podrá preguntarse, ¿y por qué se encontraba en esa condición, pastor? ¿O por qué, si Dios es tan bueno, permite que haya guerras? ¿Por qué, si Dios es tan bueno, permite que niños nazcan con cáncer o con deformaciones? La pregunta puede ser contestada de la forma más simple. ¿Se acuerda del ejemplo que le di aquí? Cuando el diablo, que se lo reprenda, desamarró una vaca y que la vaca fue y se comió la cosecha del vecino. ¿Sí se acuerda? Y que el vecino fue y mató a la vaca porque la vaca se había comido la cosecha. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Y luego qué hizo el dueño de la vaca? No, mató al que había matado la vaca, ¿verdad? Y luego el hijo del que había matado la vaca fue y mató al dueño de la vaca. Y luego el hijo del dueño de la vaca mató al hijo del que había matado a la vaca. Y así se fueron. Y al final le quisieron echar la culpa al diablo, que el Señor lo reprenda.
Y el diablo dice, pues espérame, a ver, tranquilo, yo lo único que hice fue desamarrar a la vaca. Ustedes provocaron todo lo demás. ¿Qué le quiero dar a entender? Las guerras normalmente se dan por ambición de tener poder y de tratar de someter a otro. ¿Cierto o no? Pero ¿quién lo está provocando? El mismo ser humano. El calentamiento global y la contaminación que hay en el planeta, ¿quién la ha provocado? Nosotros. La contaminación en los alimentos, que hoy las verduras y las frutas que comemos no sabemos con qué fueron regadas, con qué tipo de agua, con qué tipo de fertilizante. Si está aquí. ¿Y quién está provocando eso? Nosotros. Entonces pregunta, ¿por qué nacen niños con problemas de genética, con problemas de cáncer? Bueno, a ver, más simple. ¿Qué pasa si una mamá en el tiempo de gestación se droga, fuma y toma? ¿Qué cree que va a pasar con ese bebé? ¿Y por qué buscar un culpable y a Dios? Si estamos aquí, iglesia, tenemos que hacer lo que hizo el leproso cuando fue a Jesús, después de que él terminó el sermón del monte, y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme hoy. ¿Por qué no clamarle hoy a Dios? Uno puede pensar, y recuerdo que alguna persona algún día dijo esto: pues yo así soy, así seguiré, y cuando esté en el lecho de muerte, tal vez me arrepienta. Wow. Pues ojalá Dios te dé la oportunidad de llegar a un lecho de muerte para que te puedas arrepentir. ¿Cuántas personas no pierden la vida en un segundo? Y pueden estar sanos. Tú reflexionemos hoy, iglesia. ¿Verdad que el leproso no le hizo: Señor, sáname? No, él se humilló y le se postró y dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Límpiame. Y Dios y Jesús siempre están dispuestos a hacerlo, pero depende mucho de nuestra actitud. Y tomar la actitud de ese leproso: Señor, no tienes que hacerlo, pero sé que lo harás. Por favor, solo límpiame. Quiero vivir limpio para ti. Quiero vivir íntegro para ti. Sé que me he equivocado, sé que he cometido errores. Pero hoy quiero estar seguro que si el Señor me llama hoy, o viniera hoy en las nubes, que tenga yo la seguridad de que voy a estar con Él. Porque sería terrible, hermano, sería terrible, conociendo lo que conocemos, y que viniera el Señor y nos quedáramos. Sería terrible
que Él nos llamara a cuentas y no estuviéramos preparados. Prepárate desde hoy. Ya tu pasado, ya por favor, déjalo, suéltalo. Lo que ya no lograste hacer, lo que no pudiste hacer, viene un año nuevo, un tiempo nuevo que Dios nos está dando, una palabra que Dios ya confirmó en cuál caminaremos. Y para eso tenemos que estar preparados. O pregunta, por ejemplo, a las que son enfermeras. Nada más se fueron y se pararon en el hospital y vengo a trabajar. ¿Y qué? ¿Y su título y su cédula? No, pues yo tengo ganas de trabajar. Me gusta ver sangre y me gusta ahí estarle picando a ver si le atino a las venas. ¿Verdad que no? Tuvieron que prepararse, estudiar, ir a hacer prácticas. O a ver, como le decíamos a un hermanito, ¿verdad? Cuando le decíamos, órale hijo, maneja. Pues no, pastor, porque a menos que se quiera ir rápido al cielo, sí manejo. Si todos los hermanos se quieren ir al cielo, déjeme la camioneta aquí y me voy en la primera barranca que encuentre. Obviamente para manejar, para cualquier cosa en la vida, nos tenemos que preparar. Y miren, estoy hablando de cosas seculares. Hay algo mucho más importante, que es la vida eterna, que es donde vas a pasar la eternidad. Esta parábola nos deja ver con claridad que solo hay dos lugares: el seno de Abraham o el Hades. Y cada persona decide dónde quiere estar. Tú puedes decir, es que yo quiero estar en el seno de Abraham. Sí, eso tú lo estás queriendo, pero la pregunta es, ¿cómo estás caminando? ¿Estás yendo rumbo hacia el cielo o hacia el Hades? ¿Por qué no le decimos hoy al Señor, límpiame? Quiero estar preparado desde hoy. Quiero prepararme desde hoy. Quiero estar listo desde hoy. Si tú me llamas, aquí estoy. Empieza a ordenar tus cosas. Ordena tu vida, ordena tus documentos, ordena todo. Mire, se lo he estado diciendo a mi madre, se lo hemos dicho a mi suegra, a mi suegro. Arreglen sus papeles. No dejen problemas. Nosotros no vamos a pelear nada, pero arreglen las cosas. ¿Se acuerda del rey Ezequías? Cuando entró el profeta Isaías y le dice, el Señor te dice, ordena tu casa porque esta noche te vas. El Señor viene por ti. No sé cómo vea usted eso. Para mí, sin duda sería una gran bendición que eso pasara. Que por lo menos te avisaran que ya es tu último día y que pues ordenes lo que tengas que ordenar. Pero el rey Ezequías dobló sus rodillas, se postró y le dijo, Señor, acuérdate de lo que he hecho por ti, acuérdate de lo que he hecho por tu pueblo, acuérdate, Señor. Isaías todavía no salía del palacio cuando Dios le dice, regrésate y dile a mi siervo que le añado 15 años más. Pero la bendición sería para mí más grande esto, hermano, que tú y yo podríamos estar preparados para cuando esto ocurra. Puede ser hoy. Bueno, con lo que estamos viviendo ahorita. No, todavía miércoles hace 8 días estaba bien aquí, o hace 15 que nos tocó, estaba bien. Yo no la vi sin ningún problema. Es más, todavía el domingo yo la vi tranquila dentro de lo que cabe. Y nada más de repente al otro día, pues que ya en el hospital, ¿qué pasó? Así es la vida. En cualquier momento, por un descuido, por lo que sea, podemos ya no estar.
Y qué mejor es que desde hoy empecemos a clamar a Dios. Qué mejor que desde hoy pongamos todos nuestros asuntos en las manos de Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, en esta noche te queremos dar gracias, Padre, por tu palabra. No tratamos de infundir miedo ni temor a nadie, sino que hagamos conciencia de lo que estamos viviendo y pasando, Señor. Que seamos diligentes, Padre, con la vida que nos has dado. Que seamos diligentes, Señor, con lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Y que en esta hora, Padre, podamos delante de ti